¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Crisis y Conflictos del siglo XX. Estamos de nuevo aquí en TLV1, después del receso veraniego de enero, y continuando, en este caso, desde hace ya varios programas, con la posguerra, denominada mal o bien la Guerra Fría, ¿no? En que habíamos quedado. Exacto. Y dentro de la Guerra Fría estamos viendo algunos de los escenarios de lo que ocurrió. Imposible abarcarlo todo. Y en los últimos dos programas nos dedicamos al tema del Medio Oriente. Tema con el cual vamos a seguir hoy, porque en realidad el programa de hoy va a estar orientado a explicar todo el proceso del nacionalismo árabe. Y el próximo a hablar específicamente de la crisis de Suez de 1956. Ahora, si me permiten, quisiera hacer un breve introito sobre el cuadro de situación en que arrancamos. El Medio Oriente está cruzado por un hecho que contraviene la geopolítica tradicional, y que es la existencia del Estado artificial de Israel en Medio Oriente. Por lo cual acá concurren dos elementos antitéticos. Por un lado, un proceso que daba lugar al proceso de descolonización de posguerra, que ya se preveía desde la Carta del Atlántico por Roosevelt, Churchill y el proceso de descolonización de posguerra. Pero por otro lado, en el escenario específico del Medio Oriente, aparece un hecho artificial. Incluso, aclarémoslo, no hago un juicio de valor, simplemente lo caracterizo. Es decir, la presencia de un Estado que no existía y que es producto de una población implantada y un Estado armado artificialmente, que es el que distorsiona hasta hoy la geopolítica del Medio Oriente. Ese tema me parece importante destacarlo. Entonces, yo le agregaría eso, está muy bien lo que has dicho, yo lo suscribo, y le agregaría a eso lo siguiente. Cuando durante la Primera Guerra Mundial, al margen de la declaración Balfour que dio origen a este Estado que vos señalás, al margen de eso, durante la Primera Guerra Mundial el objetivo de los países, de liberar, entre comillas, a los países árabes del Imperio Otomano, que era un imperio de decadencia y todo lo que quieras, pero que sostenía el califato y había una unidad religiosa sobre todo, y después venían las discusiones, era para explotar el petróleo. Es decir, había un interés inmediato geopolítico y económico y geoestratégico, que era el petróleo y el control de Medio Oriente para entrar por el sur de Rusia y hacer un puente con la India. Esa era la idea de los conquistadores. Había un proceso también de balcanización del Medio Oriente para neutralizar la balcanización es el resultado de esto que yo digo. Por eso yo pido a los oyentes que agarren un mapa y miren las fronteras. Algunas fronteras parecen trazadas con reglas. Arbitrariedades como sacarle a Irak la provincia de Kuwait y convertirla en un estado aparte, que es como si nosotros nos sacaran la Tierra del Fuego y hicieran un estado aparte. Estos problemas generan una zona de conflicto, más lo que vos decís, porque implantar un Estado malo, bueno, lindo, feo, en un lugar, en un contexto que se sabe que va a haber conflictos, implantar un Estado artificial es crear un conflicto más. Creo que la política, toda la política del Medio Oriente y la Conferencia de París de 1922 lo demuestra, es la historia de un inmenso conflicto premeditado. Porque la liberación de los países árabes no fue la liberación de los países árabes, en realidad fue la explotación de los países árabes y el control. Una nueva forma de colonialismo, pero el colonialismo no de países, sino ya de estructuras supranacionales, petróleo, finanzas, etcétera, etcétera. He dicho, hasta ahí llego. Recordemos tres hitos que ya los hemos visto, pero que enmarcan esto que estamos diciendo. Primero, en el año 1915, hemos hablado de la famosa correspondencia Al-Juni-McMahon. Al-Juni, el jeque islámico de la Meca. Sí. El gran sheriff de la Meca. El gran jerife, ¿no? Era. Sí, sí. Y McMahon, un diplomático británico, de donde surge claramente que los británicos querían el compromiso de levantamiento de los pueblos árabes contra el Imperio Otomano, a cambio de que en la posguerra le iban a dar las independencias a los países miembros.
Segundo, la declaración Balfour, que es de 1917, por la cual separadamente y en un documento anómalo, porque era una declaración que era un híbrido como declaración, con la condición, agreguemos esto, de darla a conocer terminada la guerra, finalizada la guerra. Antes no. La declaración Balfour no sé si tomó estado público enseguida. Creo que la intención puede ser el documento después de la guerra, y era crear las condiciones. Una vez terminada la guerra, cerrado el conflicto y pacificada la región de los países árabes, ahí se ponían sobre la mesa eso. Por eso estalló en la conferencia en 1915, correspondencia a Juni McMahon. Año 1916. Mahón, la H no se pronuncia. Bueno, porque es de las Baleares, ¿sabías? ¿No? No te olvides que Menorca estuvo bajo control británico. Mahón es en las Baleares, sí. En 1916 el acuerdo secreto bilateral entre Francia y Gran Bretaña, el acuerdo Sykes-Picot, donde se dividían esferas de influencia en el Medio Oriente, incluso dicen sin conocimiento del presidente Wilson en Estados Unidos, como decir, que se desconoció hasta el fin de la guerra porque lo levantan los comunistas a raíz de que el zar estaba también involucrado en el acuerdo. Bueno, pero la tercera fue la declaración Balfour del 1917, es decir, 15, 16 y 17, 3 documentos que son hitos de posturas contradictorias. ¿Por qué? Porque una ofrecía por un lado a los árabes, creo que un funcionario británico lo dijo, dice, y el problema es que nosotros prometimos la misma cosa él creo que habló de a tres personas. El mismo premio. A tres países diferentes. Bueno, el machismo británico primero había que liquidar el Imperio Otomano y después la capa suya la lavamos como sea. Sí, pero ese fue el criterio. El criterio fue ese. Con una cuestión que es esta. Cuando se produce la declaración Balfour, se hace bajo el híbrido de reconocer, de apoyar la idea de un hogar nacional judío en Palestina. Entonces, la idea hogar palestino nunca se pudo determinar qué era, porque si estaban hablando de un Estado palestino, si estaban hablando de como se habló en su momento, de una comunidad organizada donde hubiese migración palestina dentro de un Estado binacional un Estado unificado, pero... Palestina no es judía, migración era judía, no palestina, los palestinos estaban. Dijiste migración palestina, no, migración judía por los palestinos ya estaban. Es decir, un Estado binacional integrado con migración judía y población palestina original, efectivamente. Y después lo que resultó de la Segunda Guerra Mundial, que fue fuera del contexto donde se había dicho originariamente. Exactamente. De esto, la idea eje a resaltar, que me parece importante, es fundamentalmente esta, de que toda la geopolítica del Medio Oriente, desde la primera posguerra hasta la fecha, está distorsionada por la existencia de un Estado artificial que para más toma decisiones unilateralmente, que son decisiones que priman incluso sobre las primeras potencias del mundo, empezando por Estados Unidos, ya que en este momento el presidente Trump sigue al primer ministro Netanyahu. Hemos dado un salto muy grande, pero porque habría que aclarar esto que más adelante lo vamos a tener que decir, la influencia británica en el lugar disminuye, se apaga y es sustituida por la norteamericana, pero la norteamericana no viene sola, viene manejada por los grandes lobbies económicos que están en Estados Unidos, que bueno, es esta la realidad, ¿no? Esta es la realidad. En ese ahora, ¿no? Pero sí. Del Estado de Israel, que estaba cantada otra cosa con el polarismo instituido por las dos superpotencias en el 45. En el 48 esto altera incluso a las dos superpotencias. Sí, exacto. Y los que quieren todavía mantener una política colonial absolutamente, digamos, de modé, por así decirlo, son las dos potencias colonialistas del área, la Gran Bretaña y Francia. Frente a un Estados Unidos
que de propuesta era anticolonialista, pero además hay un lobby judío en los Estados Unidos, pues esto lo dicen todos los historiadores, hasta Veiga, Dacal y Duarte en La Paz Simulada, Westwood en su historia del Medio Oriente. La influencia sobre la política norteamericana que no quiere en principio embarrar la cancha, pero el lobby, donde hay muchos sionistas, quiere cumplir las premisas de Theodore Herzl. Es decir, quiere instituir un Estado nacional de línea sionista, que además, al ser de línea sionista, no se conforma con ser un hogar nacional judío, sino con la gran Israel. Ese es el problema, que además es una Israel que no negocia, sino que quiere expandirse. Por supuesto. Y acá los que juegan a place, más allá de sus veleidades, que lo vamos a ver en la crisis de Suez, todavía, digamos, imperialista de Francia y Gran Bretaña, sobre todo, los que realmente actúan, que trasladan el bipolarismo al Mediterráneo, son las dos superpotencias. Sí, indudablemente. Pero lo que dice acá, lo que dice Héctor está bien, porque este Estado pone una cosa nueva en juego, el tema religioso, que ahí no estaba considerado ni para Inglaterra, ni para Francia, ni para los Estados Unidos. Yo lo sintetizo así. Sí. Es un hecho que está fuera de la racionalidad histórica. Racionalidad histórica. Es un pueblo que se presenta en un territorio determinado a reclamar. Con un destino manifiesto. Entonces el destino manifiesto está por encima de la racionalidad. Claro, todo el mundo sabe, no lo vamos a ver acá, pero todo el mundo sabe que hay una controversia, pero que está empíricamente probada desde el punto de vista científico, que el 80% de la población israelí es askenazí, es decir, no es semita. Y los askenazíes son la variante házara que se expandió por Europa Central. Tal cual. Consecuentemente hay una deslegitimación del pedido. Un poco es lo que dice nuestro amigo, el amigo lo graficó muy bien, Raúl Padró, dice, pero acá hay una equivocación. Dice, Jehová no es un agente inmobiliario que distribuye tierra, y la Biblia no es un título de propiedad como para que alguien se presente y dice, no, hace 2000 años mis antepasados, ¿cuáles son sus antepasados? Si usted no es ni siquiera sobre ella. Porque hay una inmigración frente a la cual Gran Bretaña tiene que afrontar, de que hay un lobby internacional incluso que la pone en descrédito, porque más allá de los atentados terroristas, incluso que los ingleses sufrieron, que eran muy violentos, ellos tienen después que admitir pero porque aparece un elemento que sí Estados Unidos puede llegar a entenderlo, que es el tema del destino manifiesto, que ellos dicen está más allá de la racionalidad. El destino mesiánico de Israel está por encima de la racionalidad. Es una cosa superior. El razonamiento es el mismo. Claro, la esencia del razonamiento supremacista es el mismo. Sí, claro, pero te dicen el destino manifiesto es que es el sueño, como se llama el proyecto mesiánico, que por supuesto para la geopolítica es una utopía. Para implantar una utopía sobre la realidad, claro que trae conflictos, es evidente, ¿no? Y déjame redondear entonces, ¿cómo quedó después de la guerra árabe-israelí, la primera guerra árabe-israelí, 1948 y principio de 49? En total la guerra duró 1 año y 7 meses, o sea, ¿no? Pero con una desproporción de medios, porque ya lo hemos hablado, del lado israelí existía fuerzas armadas organizadas, experimentadas, un gobierno ya preorganizado y además una apoyatura internacional por las grandes potencias que venía del lobby de Naciones Unidas que hizo la partición que llevó al conflicto. Porque no nos olvidemos que el origen del problema de la guerra fue que en ese momento la población en Palestina, después de la migración judía de posguerra, era de unos 1.800.000, 1.900.000 habitantes, de los cuales las 2/3 partes eran árabes y un tercio, unos 500.000, 550.000 eran judíos. Pero en la partición de la resolución 181 de Naciones Unidas que hizo la partición de Palestina, a los judíos, que eran 1/3 de la población, se les asignaba el 55% de las tierras.
O sea que los árabes no estuvieron en desacuerdo con la partición, sino con la forma de partición. Por eso esto es una cosa importante. Porque hay que tener en cuenta una cosa, que vos lo has dicho muy bien, es decir, hay una geopolítica, había una geopolítica por parte del lobby judío mundial, había una geopolítica por parte de Gran Bretaña, por parte de Francia y por parte de Estados Unidos, pero no lo había por parte de los países árabes. No lo había, no había una unidad. Después lo vamos a ver en los se interfirió en un proceso natural. Y los árabes ni siquiera los musulmanes. Fundamentalmente, algunas cosas que anoté que me parecen importantes. Israel, que tenía asignado el 55% del territorio, terminó, a raíz de los avances de la guerra, controlando el 78%, el 80% del territorio. Y se constituyó un Estado israelí, pero no se constituyó el Estado árabe. No. Con lo cual no se cumplió con la resolución de Naciones Unidas. Por supuesto. Y los dos territorios que quedaron cubiertos fue la Cisjordania, que quedó a cargo de Transjordania o Jordania después, ¿no? La zona de Cisjordania, que después en el año 67, la Guerra de los 6 días, Israel ocupó, y la Franja de Gaza ocupada por Egipto. Con lo cual, lo que quedó de la idea de partición de Palestina, ese 22% de superficie, tampoco quedó constituida como un posible Estado, sino que también del lado árabe quedó una indefinición, porque no había autoridades. Y lo último importante era que no nos olvidemos que la revuelta árabe de 1936-39, como lo hemos explicado, provocó una represión terrible británica que descabezó todo el movimiento, la cúpula del movimiento independentista árabe, de tal manera que quedó fuera. Y con el problema de que durante el conflicto los israelíes aplicaron una política de expulsión sistemática de la población árabe. Fueron destruidas 400 aldeas árabes. Los refugiados formalmente aceptados están entre 700 y 750.000 y no pudieron ser absorbidos por los países que los recibieron, la mayoría de los cuales están en Transjordania y después en la Franja de Gaza. En síntesis, el tema sería largo. Lo que los árabes llaman acertadamente la Nakba, la destrucción, ¿no? La aniquilación, fue provocada, y está perfectamente documentada que fue provocada por una política de Estado israelí el nombre exacto es limpieza étnica, ¿no? Cuando se desplaza una población por otra. Siempre estamos hablando de Palestina. Palestina. Claro. Y dentro de ese contexto queda como un aguijón clavado en todo lo que es el entorno de la política de Medio Oriente. Habría mucho para hablar, pero en parte lo hicimos. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la.
Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bueno, continuamos. Decíamos que de alguna manera el bipolarismo se había trasladado al Mediterráneo. Los Estados Unidos habían avanzado hacia el este, tratando de incorporar en el 51 a Grecia y Turquía, que son enemigos irreconciliables dentro de la OTAN, que ya existía, el Tratado del Atlántico Norte. En el 49. Y de algún modo había un temor, porque pese a que los árabes estaban desorganizados, pero sí había un común denominador que era el nacionalismo árabe, que además tenía la propuesta de unir al mundo árabe, digamos, de una manera que políticamente pudiera jugar. Ya desde el 1945 con la Liga Árabe, pues estaban dando cuenta que se los iban a comer crudos. Entonces, bajo esa bandera del panarabismo, que incluso era una bandera que tenía los colores verde del profeta, blanca del califato, negra del sacrificio y roja de sangre de mártires. O sea, era un aglutinante eficaz que de alguna manera hizo que Israel pasara a ser un amigo, entre comillas, de Occidente frente a la posibilidad, empujados por la circunstancia, de que ese mundo panárabe tuviera que optar por el otro enemigo, por la Unión Soviética. Al principio Stalin apoyó al Estado de Israel. Sí. Porque pensaba que podía haber un comunismo dentro del Estado de Israel y aprovechar la situación para fragmentar aún más y todo. Cuando se da cuenta que eso no ocurre, hace una gran campaña antisemita y antititoísta, que es la matanza de judíos rusos de los últimos 2 años de Stalin, y el declarado apoyo a Siria y a otros, y al mundo árabe en general, frente a un Israel que se convierte en país llave. El concepto de país llave en geopolítica es muy importante, porque Estados Unidos tiene países llave en el área, en este caso por una asociación a través de un lobby poderoso. Estratégicamente es una cabeza de puente. Una cabeza de puente que donde le sirve para controlar desde allí militarmente sus operaciones en defensa de los lugares de petróleo. Están hablando de Estados Unidos. Sí, claro, Alemania Occidental y Japón, evidente porque los habían ocupado, Pakistán y en ese momento Brasil en América Latina. Pero hay que tener en cuenta esto, evidentemente, pero ahí porque Gran Bretaña se retira. Cuando Gran Bretaña se retira, el lugar lo ocupa Estados Unidos, porque el diseño de esta geografía y de esta geopolítica no fue norteamericano al inicio, fue inglés. Fue inglés. Las declaraciones del general Allenby y lo que cuenta Lawrence de Arabia, el libro fundamental de lectura de Rebelión, ¿no? Rebelión en el desierto, la parte militar, ¿no? De los 7 pilares de la sabiduría, está muy claro que evidentemente la intención de Lawrence de Arabia fue creer en que la misión que le encargó el Foreign Office, sublevar a los países árabes, en este caso, contra Turquía, contra el Imperio Otomano, y darles la independencia. Eso no sucedió así, no sucedió de esa manera. Y además se planteó lo que dijimos en el bloque anterior, un mapa lleno de conflictos. A ese mapa lleno de conflictos se le sumó la declaración Balfour, que lo empioja todavía más. Y después, curiosamente, el retiro de Inglaterra, porque Inglaterra se retira, después de los atentados del 48 se va un detalle que abandona. Es poco señalado. Sí. Lo de Inglaterra fue una anomalía, porque Inglaterra abandonó el mandato y se desinteresó olímpicamente, no hubo proceso de transición. No. Mientras que en todos los procesos de colonización, la potencia dominante o mandataria, porque tenía un mandato que venía de la sociedad de las naciones. Mandato, lo has dicho. Era el mandato de Palestina. Inglaterra incumplió sus obligaciones como mandatario. Exacto. Porque se retiró, es decir, dejó librada su suerte, con lo cual favoreció, por omisión, digamos así, la acción unilateral de Israel,
que estaba apoyada fundamentalmente por Estados Unidos y por la judería internacional, lógicamente. Sí, claro, exactamente. Por supuesto, por el lobby mundial. Lo que pasa es que todo esto tenía bases muy endebles. El hecho, por ejemplo, de que griegos y turcos estuvieran ahí en la frontera custodiando, ese tipo de cosas. Pero formalmente había un Israel y un Palestina, pero en los hechos el más poderoso era el que tiene la rienda del asunto. Israel tenía un apoyo militar, financiero y político que los otros no tenían. Por eso van girando hacia la Unión Soviética y ahí se empioja la cancha antes de la crisis de Suez. A ver, una aclaración. El nacionalismo árabe, que venía ya de la época otomana, tenía base fundamentalmente islamista. Tenía una base religiosa, porque los turcos reprimieron a los musulmanes tradicionales, y ni hablemos chiitas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los movimientos nacionalistas son laicos, fundamentalmente en Siria y Líbano, que es donde se genera el partido Baath, el partido de unidad. Los mentores, Aflaq, Bitar y Arsuzi, uno era musulmán, otro era cristiano y otro era, creo que laico, y además donde primero se gesta la estructura política nacionalista panárabe, ya no es sobre la base de una unificación musulmana, sino sobre la base de criterios modernos de independencia y descolonización. Claro, pero eso los atomiza, eso los balcaniza. Es importante. Y eso queda desplazado después por la aparición de un liderazgo, la de Nasser, que Nasser ataca. Porque Nasser tiene, la diferencia es más que Naguib, ¿no?, que estuvo a tejer, es Nasser el que tiene la visión geopolítica. ¿De dónde le viene? Liderazgo. ¿De dónde le viene? La única visión geopolítica que tuvieron la heredan en parte, naturalmente, del Imperio Otomano, porque fueron el Imperio Otomano. Entonces, pero la heredan en realidad de Alemania, porque la Alemania del Kaiser es la que apoyó al Imperio Otomano y, por supuesto, se interesó en todos esos países. Y luego, acordémonos cuál era la política Mussolini y la del Tercer Reich con respecto a los musulmanes, no solo a los árabes, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Se formaron dos divisiones de las SS musulmanas. Entonces se incorporó el gran mufti de Jerusalén, estuvo con Hitler, y además Mussolini tuvo la famosa espada del Islam. Es decir, había un criterio diverso, que era convertir al Islam, que ya estaba independizado, ya se había terminado el Imperio Otomano, eso no iba a existir, que se reagruparan religiosamente como un cinturón de protección de Europa y no como un cuchillo que amenazara a Europa. El alfanje corta para un lado, para el otro. Ese es el criterio, es el que predominó en la Alemania Nacional Socialista y en la Italia fascista durante la guerra, como posibilidad para el futuro. Por eso, acordate, el Afrika Korps, durante el Afrika Korps recorría el norte de África y combatía contra los aliados. En las tiendas de los beduinos estaban las fotos de Hitler y de Mussolini. Y vos sabés que los musulmanes son iconoclastas, no hay figura humana. Sin embargo, ponían esa fotografía. Es un tema muy complejo. ¿Por qué? Porque había una geopolítica que no entró en juego, nunca llegó a entrar en juego. Además eran los enemigos de quienes los colonizaban, eso hubiera sido, exactamente, como muy bien. Durante la guerra he sabido, si Rommel hubiera llegado a Suez, ¿no? Evidentemente el Medio Oriente hubiera dado vuelta. Rashid Ali había hecho la experiencia en Irak con un gobierno proeje y fue reprimido. Pero en la posguerra reconozcamos que la única divisoria de aguas que veo es que los movimientos que antes tenían una base islamista quedan en un segundo plano y pasan adelante por una cuestión, los movimientos como se dice vulgarmente, de oportunidad, o sea, coyuntural, como se dice, por una coyuntura. Claro, la coyuntura, la oportunidad cambia. Ese es el problema. Pero no la idea. Por eso detrás del partido Baath, mirá los años que le llevó a echarlo, ¿no es cierto? Detrás del partido Baath era un partido eminentemente nacional y, por supuesto, religioso. Y eso no se puede tolerar en un mundo donde las cosas pero con una aclaración importante.
Sí. El movimiento Ba'ath y en general los movimientos descolonizadores eran movimientos socialistas árabes. Sí, por socialistas. supuesto. Y ahí Sí. venía la diferencia Claro. de grado, porque dentro del alineamiento el cortocircuito entre el partido Ba'ath de Siria Sí. y de Irak Sí, exacto. se dio precisamente por el grado de acercamiento o no a la Unión Soviética. Claro, sí, Sí, evidente, el Ba'ath sirio exacto. Donde ahí viene siempre se dijo exacto, que era el prosoviético y el otro padre pro-occidental. Al-Assad, Al-Assad, Por eso dije aliado de coyuntural, Rusia. ¿entendés? Lo coyuntural, como se dice ahora, Sí, yo le sí, llamo sí. a eso de circunstancia. La circunstancia obligó a eso, pero no es una circunstancia, digamos, una circunstancia deseada, es una circunstancia que se acepta y dicen, bueno, si no lo podemos hacer de este modo, lo hacemos de este otro. Se decía que el gobierno de Siria bajo Assad, el primer Assad, Hafez al-Assad. Hafez al-Assad, sí, era más socialista y el iraquí era más nacionalista, ¿no? Como alineamiento político. Pero igual, uno y otro quedan avasallados por el liderazgo de Nasser. Sí, pero son etiquetas. En el fondo había que ver qué pensaba uno y otro. Cuando uno ve lo que piensan, en el fondo Mossadegh, Assad, ¿cómo se llama? Y Nasser pensaban lo mismo, con variantes y matices diversos y circunstanciales, coyunturales, vuelvo a insistir, pero en el fondo pensaban lo mismo. En el fondo pensaban lo mismo. No, ahora todos eran religiosos, hay que aunque actuaran como Nasser, laicos. Nasser ¿no? era el más laico de todos. Nasser pero era también- un hombre, pero también era un era hombre religioso. muy neutralista y él quería armar un gran bloque árabe neutral. Claro. Sí. Él crea un tercermundismo Sí, Sí, sí. sí, y tiene un liderazgo por su personalidad, además Sí, por especial. supuesto. Pero él se apoya en el bloque socialista, sí. pero además quiere levantar, y este es el gran problema por el cual hasta los franceses lo detestan y intervienen, él apoya los movimientos de liberación de Argelia Por y supuesto, a los pero kenyatas vuelve- del y Mau en Mau. Libia, Él en tiene Libia, Libia, cuando llega él tiene después una la visión, alianza con muy Pero si me grande. permitís agregar, sí está bien, pero Nasser, en realidad, pues vuelvo a repetir, las circunstancias. Nasser en 1942, cuando los tanques de Rommel avanzan y cruzan la frontera egipcia y avanzan hacia el Alamein, y de Sidi Barrani hacia el Alamein, cuando avanzan hacia el Alamein, Nasser estaba preparando un grupo de células para sublevar el Cairo y pasarse a los alemanes. En realidad, Pero lo hemos dicho varias veces. Lo hemos dicho ya varias veces. Es Esta la una realidad. situación también Sí, de circunstancia, Claro. en una sí. geopolítica acorde, Claro, porque era lo que me decía Raúl Lagomarsino acá, el último ministro de Perón. Decía, todo éramos germanófilos, porque Alemania Era estaba la peleando alternativa. contra los ingleses que nos habían invadido 2 veces, que nos... Sí, exactamente. Lo mismo O sea, que pasaba en todas exactamente, partes. en todas partes. Ahora, hay exactamente, una hay que tener en contra cuenta que hay esto, que sí. señalar objetivamente. La unidad de los países árabes tiene un bloqueo étnico, religioso, probablemente insoluble, que es el tribalismo, la fuerte impronta de los clanes, de las corrientes. Lo estamos viendo ahora mismo Siria, que después de haber pactado extrañamente la caída de Assad con los alawitas, se producen los choques. Ni hablar el choque macro entre chiitas y sunitas, pero claro. los países árabes tienen llamémosle, una tendencia a la atomización, a la balcanización muy fuerte. Porque es tribal, porque al principio es tribal. Fue, por un lado, aprovechada por el Imperio Británico y también francés, y después por los intereses económicos petroleros, que empezaron a favorecer, como ahora hay estados artificiales creados por jeques según el poder del petróleo de las compañías dominantes, fundamentalmente norteamericanas. El que habilita esto es Roosevelt antes de, creo que fue en enero del 45, ya antes de Antes de mayo, Yalta. sí. No sé si fue, antes o después de Yalta, que tiene abre la relación con el rey Ibn Saud de Arabia Saudita, donde las compañías norteamericanas eran más fuertes en petróleo, ¿no?
contra los intereses de petroleros británicos del Anglo-Iranian, que estaban más fuertes en Irak y en Irán. Por eso el conflicto con Mossadegh, cuando Mossadegh nacionaliza el petróleo, que estaba controlado por la Anglo-Iranian. Así que hay que reconocer que había una contra dentro del mundo árabe, que era su tendencia a la balcanización, a la dificultad en coordinar la acción de los distintos jefes Nasser locales. hizo esfuerzos desesperados y a la larga fracasó. Cuando Nasser quiere armar la República Árabe Unida. Sí, ahora lo vamos a ver ahora cuando vemos el proceso. ¿Por qué? Porque en los hechos, vuelvo a los hechos y a la coyuntura, en los hechos coyunturales o en los hechos circunstanciales representa una tercera posición, esa es la verdad. Porque no eran marxistas. Si hubiera sido marxista, se hubiera declarado marxista y listo, se terminó. No eran marxistas. Y el peronismo. Claro, por supuesto. Por eso son asimilables al peronismo. Apoyaban a Nehru, apoyaban... Exactamente lo que después se llamó tercer mundo, que es un poco impreciso, cuya definición es un poco deleteria, pero en realidad una tercera posición que dijeron nosotros no somos ni capitalistas internacionales ni marxistas, porque si no se podían haber pasado el bloque venía marxista. De una tríada que se da en el año 55-56, fue la conferencia de Bandung. Creo que fin del 55. Del 55, donde allí, por un lado, viene la inteligencia de Tito, que Tito parece fue el mentor europeo de eso. Sí. Por otro lado, Nehru y Sukarno. Sukarno fue el más difusor dentro del mundo islámico. Sí. Y Nasser. Entonces, ¿qué ocurre? Ya cuando se empieza a gestar eso, lo de los países no alineados, es cuando se empieza a hablar del tercer mundo. Y entonces es cuando la revolución que ahora vamos a ver, nacional y socialista a la vez de Nasser, tiene fuertes analogías con el peronismo, también diferencias. Que en el 55 había caído. Por eso yo me atrevo a acuñar una frase. En el 55 a acuñar una frase. El llamado tercer mundo es un eufemismo equívoco que trata de cubrir, tirando del poncho, como se dice en el campo, tratando de cubrir con el poncho el tema de la tercera posición. Porque en realidad son países que buscan naturalmente, en forma natural, como el agua corre y busca el sendero por el cual tiene que correr, la tercera posición, que es la de independencia, no nos engañemos. ¿Qué quiere decir tercera posición? ¿Que no soy marxista, no soy capitalista? No, quiere decir que soy libre. Que quiere decir, como un país menor puede tener un grado de independencia dentro del gobierno de la superpotencia. Exacto, y hacerles cumplir sobre la letra, cosa que jamás se hizo, lo que dice la Carta del Atlántico, cuando dice que hasta el país más chiquito va a ser independiente, y no lo fue, salvo a menos que adopten dos ideologías que están condenadas por la humanidad, porque menos que la humanidad, por mí cuando usan esos términos de tan amplios que es como es la humanidad, mi idea es la idea de la humanidad, no, querido, es la tuya, y nada más, no te confundas, son tus intereses. Fíjense que con la humanidad gana mucho más en capacidad de maniobra esta tercera posición, cuanto más alejado está del centro neurálgico del conflicto, que es la Europa. Sí, claro. Porque claro, la relatividad de potenciales, es impensable una guerra con el techo atómico. Entonces, ¿ves? Una guerra. Entonces están los focos de ignición de cada potencia y ahí está la capacidad de maniobra de estos líderes, líderes que pueden encontrar el nicho maniobrando entre estas grandes aguas. Sí, porque lo vamos a ver probablemente más adelante, pero en la estrategia norteamericana era reproducir el modelo de la OTAN, de la NATO, OTAN, en los territorios periféricos. Por eso en el año, fue precedido por otro acuerdo, pero en el año 55 se crea la CENTO, la Alianza del Medio Oriente. Cuando primero lo derrocan por una operación de la CIA y el MI6 a Mossadegh y ponen al gobierno al Shah del Shah Reza Pahlavi II, ¿no? Cuando se afirman con la alianza de Turquía, ¿no? Y también Grecia, que lo integran a la OTAN, y entonces la geopolítica norteamericana en el Medio Oriente
apunta a Egipto y a captar la posición de Nasser. Que vamos a ver en el próximo bloque la ¿Qué pasó en habilidad, Egipto? digamos, Claro. de Nasser y cómo todos se coaligan contra él. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Bueno, continuamos con Egipto. Claro, ahora viene el punto eje de la crisis moderna del Medio Oriente, que es qué pasó en Egipto, tratando de resumir en forma hiperabreviada el tema. Egipto había sido un territorio de disputa entre intereses franceses y británicos. No nos olvidemos que la campaña de Napoleón a Egipto fue precisamente fuera del continente, hizo acordar un poco al Stalingrado, aunque no fue una derrota, de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Pero lo concreto es que los ingleses colocan allí al rey Farouk. Creo que lo formalizan en el año 1931. Y llamaban Sudán, además llamaba Sudán anglo-egipcio. No se olvide que estaba Sudán, anglo-egipcio. Es claro, el Sudán formaba parte de Egipto sí, en ese momento. Exactamente. Estamos hablando a posteriori de la Primera Guerra Mundial, Sí. o sea, el proceso que se estableció a partir de 1920. Con la dinastía, llamémosle artificial, de Farouk, que era un hombre, bueno, después fue bastante escandaloso, el lujo de la corte frente a un país pobre, su adhesión a Occidente. Sí, un arquetipo de virrey en realidad, no de rey claro, corrupto manejado. y disipado. Y Sí, que, exactamente, eso fue, y que que fue objeto, más se lo conoce a Farouk por las caricaturas que se hicieron de él. Sí. Acá famosa la de Lino Palacio, que decía las caricaturas de Farouk. sí, que además se inventó un personaje. Creo que él formalmente fue Personaje de coronado rey en 1931. Un rey de historieta. Y era, sí, un gobierno títere de Gran No, Bretaña. pero él como personaje era un rey Sí. de historieta. De hecho lo convirtieron en Sí, historieta, sí, en sí, un sí, personaje cómico. Era un personaje cómico. Digamos, dentro de la evolución política, el afianzamiento de él se dio por su adhesión servil a Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, era el hombre de Gran Bretaña que controlaba Egipto sin ninguna duda. para defender los intereses británicos.
Ahora, ¿qué ocurre? Vitales en ese momento, porque sin la plataforma egipcia no se podía continuar. Era la clave de la defensa. Se corría el riesgo Suez. de que se quebraran las defensas soviéticas y entraran los alemanes por No, y la Irán. ruta de la India se cortaba. Claro, Sí, porque sí. hay que aclarar Y la esto, sublevación hay que aclarar general. esto que es importante. En el año 36, Gran Bretaña firma un acuerdo con Egipto, ¿no?, a través del rey Farouk, donde frente al problema del canal de Suez, que en ese momento estaba controlado desde su origen por una compañía mixta, ¿no?, con capitales franceses, británicos y del gobierno egipcio. El gobierno egipcio tenía el 44% de las acciones de la compañía del canal de Suez. Es una larga y tortuosa historia, porque lo propuso el propio Fernando de Lesseps. Sí, sí, ¿no? el ingeniero, hay que aclarar que es el ingeniero. Que después extraño. empezó también el de Panamá. El de Panamá, sí, ¿no? exactamente. Pero Fernando de Lesseps, bueno, en una operación realmente una mega obra, ¿no? Muy costosa, muy cruel por la cantidad de vida que llevó, como pasaba siempre. Sí. Pero de todas maneras, la compañía que quedó constituida pasó gradualmente a ser controlada por los británicos. ¿Por qué? Porque nosotros lo conocemos bien, la historia desde el empréstito Baring. Egipto fue endeudado. Entonces, a cambio de la deuda externa de Egipto, el Imperio Británico le fue canjeando deuda por acciones de la compañía de Canal de Suez. Exacto. De tal manera que cada vez el gobierno egipcio controlaba menos porción. Eso tuvo mucho que ver con después la nacionalización que hace Nasser, ¿no?, para salir de ese esquema. Pero ¿qué ocurre? El gobierno del rey Farouk era un gobierno corrompido, un gobierno que derrochaba lujo frente a un país pobre y empobrecido, sin políticas públicas, sin desarrollo de infraestructura, nada. Sin política exterior ni hablemos, ¿no? Ninguno de esos países, lamentablemente, tenía política exterior, ninguno. Los habían diseñado para que no la tuvieran, para que fueran estaban manejados por jeques es una tribales. nueva forma de colonialismo. El colonialismo tiene muchos rostros, no tiene uno solo, no es de una sola manera. Tiene muchas variantes. Fíjate vos que es el mismo problema que se da hasta hoy en día. Sí. Los países están en manos de un jefes tribales, ¿no? Sí, jeques, que en función de los cuales se determina una jurisdicción, un país y una política subordinada al imperio, en este caso primordialmente norteamericano. Sí. En ese caso, ya ni siquiera Estados Unidos, ya las corporaciones mundiales financieras, sí. Pero en este caso el tema de Farouk fue detonado por la guerra árabe-israelí. En su libro, yo tengo el librito de Nasser, que me habían dado en la embajada egipcia, Filosofía de la Revolución. Sí, exactamente. Y donde él hace una mención que es muy importante, a que los oficiales egipcios, como él, que pelearon en la guerra árabe-israelí, se dieron cuenta de la falta de apoyo que tenían de su gobierno. Sí, ¿no? Ellos estaban en el frente peleando y resulta que el gobierno pro-británico no movía un dedo y el gobierno tampoco. Entonces, esos oficiales que volvieron de la guerra crearon, me vas a recordar al GO acá, pero sin que haya habido una guerra, ¿no? O a los que volvieron a Mustafa Kemal en Turquía, sí. Es claro también a los jóvenes turcos. Es claro, pero un movimiento de oficiales libres, ¿no? Que en realidad constituían varios referentes, ¿no? Y que es el que en el año 1952 hace la revolución que derroca al rey Farouk y coloca como jefe de gobierno al general Naguib. Naguib era un hombre moderado, equilibrado, pero no tenía el carisma político de Nasser. Nasser era coronel, en realidad el motor de la revolución fue Nasser. ¿No sabés qué papel jugó Naguib en el año 42-43 con los conflictos en el norte de África entre aliados y alemanes y italianos? ¿Qué papel? Creo que ninguno, creo que ni figuraba Nasser, sí.
figuraba Nasser y un No, oficial Nasser, muy joven no sé que se llamaba por qué. Sadat, Anwar el-Sadat. Sadat, Ellos sí. figuraban, pero Naguib no recuerdo. No, Naguib que se lo figurara. recuerda No recuerdo. como No. un hombre moderado, sin Sí, carisma político. En esta circunstancia. Claro. Yo me refiero al año 42, 10 años atrás. 10 antes del episodio. Bueno, ojo que 53, Nasser era joven, porque Nasser muere Claro en que el era muy 70 joven. Sí. con 51, 52 Sí, años. sí, o muy sea, joven, sí. murió joven Sí. por una complicación, no sé si hepática, pero murió de muerte Sí. natural. Pero vuelvo a esto. El resentimiento de los oficiales que volvieron de la frustración de la guerra árabe-israelí generó un grupo que era el grupo de oficiales libres. Se llamaba la Organización de Oficiales Libres, que es la que hace el golpe de Estado del 52. Exacto. Para más, venía eso asociado a un sentimiento antibritánico muy fuerte, porque Inglaterra, después de la Segunda Guerra Mundial, le dio más autonomía al gobierno del rey Farouk, pero con la condición de dejar establecida una base británica en Suez, en Ismailía, ¿no? En el año 51, producto de choques entre los árabes opuestos a Farouk y las autoridades, mismo autoridades policiales de Ismailía se tuvieron un incidente con soldados británicos de la base. Y Gran Bretaña hizo una represión donde mató civiles y policías egipcios, de tal manera que ese golpe del año 51 revirtió contra Farouk, es decir, demostró que era un rey títere, un rey que no tenía autoridad frente a eso. Cosa que era absolutamente evidente. ¿No? Pero fue el detonante que hizo que este grupo de oficiales libres diese el golpe de Estado. Sí. Primero se afirma la presidencia de Naguib, pero el hombre fuerte ahí era Nasser, tanto es así que entre el año 52 y 54 hay toda una pugna de poder donde Nasser va controlando sus temas. Se han hecho bastante analogías, porque también acá entre Nasser y Perón, ¿no? Porque también Perón en la Revolución del 43 asume como secretario de Trabajo y Previsión, sí, y después va asumiendo por carisma y por control político, de tal manera que se consolida en el año 54. Ahora, Nasser, yendo a lo que hablamos en el bloque anterior, Nasser es un líder de un movimiento nacionalista y socialista árabe laico. Tanto es así que él es el primero que tiene un choque con los hermanos musulmanes. Sí, pero Los hermanos musulmanes sí, le hacen un atentado para matarlo, por y él hace una supuesto, represión pero conviene tremenda. aclarar una cosa, porque si no sumamos un equívoco a esto. ¿De qué? De ninguna manera son laicos, ni de un lado ni de otro. Solo que los hermanos musulmanes son estrategia política británica, de inteligencia británica. Los hermanos musulmanes fueron, son y serán inteligencia británica. Esto es el tema, ¿no? Espera, Entonces ahí bueno, hay algo eso que no es me atrevería confesional. a hacerlo, Claro. porque No habría tenemos que suficientes traerlo. elementos. ¿Cómo? Creo que no hay suficiente elemento en el No, para decir no, sí No, ni está no. provocado. Además, los hermanos musulmanes llegan al poder en el 2011 Exacto. con Exacto. Mosri, Exacto, con la y lo derrocan violentamente. Está bien que lo derroca al-Sisi, que es pro-norteamericano, ¿no? Sí, sí, por y supuesto. puede implicar también un antagonismo, como siempre, entre intereses británicos y norteamericanos, pero que los hermanos musulmanes dependiesen... Son los que del derrocaron a imperio. Gaddafi, estuvieron todas las revoluciones en el norte de África, las últimas. no sé. Y ya entonces, porque evidentemente Inglaterra, que perdió terreno allí, como la verdad, como lo estamos diciendo que esta fue sustituida por Estados Unidos, lo cual es un hecho. En los hechos, Inglaterra se repliega, Francia se repliega y predomina Estados Unidos. Esto es una realidad, ¿no es cierto? Entonces, Que pudiesen situación, coincidir los intereses, sí, del líder que era Al-Banna, el líder histórico de ellos, que ya había tenido una actuación en la década del 20, había hecho un levantamiento también que fue reprimido en
No, los hermanos son fundados en 1928, pero sí, tuvieron una historia muy conflictiva y muy sangrienta. Hasta convertirse en un instrumento evidente de la inteligencia británica o de la NATO, porque lo que hicieron en Libia, en Túnez y en Túnez, en Libia, en Túnez y en Egipto. No, pero la primavera árabe no era manejada por los hermanos musulmanes. Estaban los hermanos musulmanes en la primavera. Que los hermanos la musulmanes se aprovecharon la corriente, como en Egipto, para poder llegar al poder, es una cosa. Yo dije una cosa mal, yo tendría que haber dicho la primavera árabe es inteligencia británica o inteligencia de la NATO, sí. Los hermanos musulmanes primavera árabe no son los hermanos musulmanes. No, los hermanos musulmanes se acoplaron en Egipto al movimiento, pero para fueron utilizados, sí, claro. Por supuesto. Entonces, ¿qué ocurre? Farouk se exilia, un exilio dorado a Italia, creo que fue, ¿no? Sí, sí. Para agradecer, los italianos le agradecieron que se lo llevara a la familia real y lo tuvieron, le dijeron, bueno, podés venir ahora vos. Sí, no fue negociado, fue no fue una revolución cruenta, digamos así, porque Farouk no tenía a nadie que lo defendiera, y justamente las Fuerzas Armadas eran las que... no le tocaran las cuentas bancarias, se lo dijeran disfrutar de la prostitución y de las cuentas bancarias, a los demás no le importaba nada. Ahora, la revolución nacerista es no solamente una reforma de carácter local. Por primera vez en Egipto, después de un rey que estaba en cualquier cosa, aparece un líder que establece una política nacional, ¿no? De base socialista y nacional, ¿no? Y de modernización, de modernización del país, infraestructura, incluida la famosa presa de Asuán, que va a ser el motivo de discordia. Claro, ese va a ser el detonante de la crisis de Suez, entre otros, ¿no? Pero quiero decir, Nasser lleva a cabo una reforma progresista. Si bien lo decía en forma no despectiva, lo decía en forma resentida, después lo vamos a ver, Eden lo odiaba personalmente a Nasser y fue su empecinamiento en derrocarlo lo que lo desubicó políticamente, eso está reconocido. Es decir, el empecinamiento él en quitar a Nasser porque veía el peligro de su liderazgo en Medio Oriente. ¿Quién? Anthony Eden. Anthony Eden lo llamaba el Mussolini del Medio Oriente. Porque Anthony Eden era un hombre de una gran fe en la Carta de Atlántico. Él decía, la Carta de Atlántico es la palabra de Dios en la tierra. Tenemos que aplicarla. Ese es el problema. Anthony Eden dice, no, el Evangelio es la Carta de Atlántico. Entonces nosotros defendemos el Evangelio. Por eso todo lo que hubiera tercera posición o alguna salida que no incluyera el dominio de ellos. Nasser era un gran propagandista de su revolución y estaba teniendo eco en muchos lados. Fíjense lo que dice en momentos que Eden es ministro de Relaciones Exteriores, es que es primer ministro. Selwyn Lloyd es el ministro de Asuntos Exteriores británico. En la crisis de Suez dice: odio la eficacia de Radio El Cairo, que es tan poderosa como Goebbels. El ministro de Relaciones Exteriores. Fíjense que en el bombardeo que hacen, por la cuestión de Suez que vamos a ver, uno de los objetivos Radio El Cairo. Sí. Ahora, o sea, ¿cómo enfocan, no? Redondeando el tema Nasser, que daría para mucho en realidad, es la parte de su política desarrollista y progresista. Encarnaba un liderazgo internacional en Medio Oriente. Por eso él constituye con Siria la República Árabe Unida, que creo que duró entre el año 58 y 61, ¿no? También con los problemas típicos de los países árabes, ¿no? De sus feudos y sus hegemonías locales, ¿no? Después lo iba a intentar años más tarde con Gaddafi, porque en realidad a Gaddafi se lo considera puesto por Nasser. Y también apoyado por Nasser, por lo menos. Apoyado, sin duda. Financiado. En consecuencia, aparecía, digamos, por primera vez un líder nacional
que pudiese aglutinar al mundo árabe. Por eso él toma la bandera del panarabismo, ¿no? Que fue un poco la crisis, creo que se dio contra el partido Baath, porque el partido Baath, tanto en Siria como en Irak, entiendo que eran refractarios a Nasser. Eran aliados, lo fueron, pero por eso no duró la República Árabe Unida. Exactamente. ¿No? Porque se veían avasallados por el liderazgo de Nasser. Y fundamentalmente, dentro de lo que fue su obra política, el gran avance de Nasser fue que al contraponerse a las potencias dominantes hasta entonces, Francia e Inglaterra, y al no estar vinculado a la Unión Soviética, era, si no apoyado, era tolerado y bien visto por los Estados Unidos, por Eisenhower, porque veía que el nacionalismo árabe era un freno a la expansión comunista que se podía dar en Medio Oriente, que era el temor norteamericano. Sobre todo el temor por la vía de Siria, que era y fue tradicionalmente el principal aliado de la Unión Soviética. Así que, no sé, para dar un pantallazo previo a la crisis de Suez que vamos a ver en el próximo número, en el próximo capítulo, porque la gestión de Nasser, desde el punto de vista de su condición como hombre político y de líder, le da a Nasser en realidad una condición de estadista. Estadista es cuando alguien tiene una visión que va más allá de su gestión de gobierno. Bueno, sí. Pero ya hemos terminado sí, no sé si programa. Vos querías agregar algo. Estamos preparando entonces. Sí, o sea que hemos llegado acá, un pantallazo muy sintético de qué pasó con Medio Oriente, todo el Levante, a posteriori de la guerra árabe-israelí del 48. Vamos a ver en el próximo número la crisis de Suez, que es la que introduce un cambio sobre este tema. Muy bien, terminamos y hasta el próximo programa. Buenas tardes.